En este momento en nuestro país se está dando una de las discusiones más importantes y es determinar si los congresistas, si los senadores de Colombia le van a permitir al pueblo salir a las urnas, si estos congresistas de oposición le van a permitir a los colombianos que sean ellos quienes decidan sobre el futuro de la reforma laboral, sobre 12 preguntas que propuso el gobierno del presidente Gustavo Petro, esa misma reforma que decidieron hundir 8 congresistas de oposición, muy privilegiados ellos, que ganan más de 48 millones de pesos y que nunca se han preocupado por el bienestar de los colombianos y de los trabajadores. En las últimas horas han sucedido una serie de cosas realmente oportunistas, pero sobre todo preocupantes por parte de la oposición para que, por supuesto, la consulta popular no se dé en nuestro país, porque queda más que claro que el temor en realidad no es a que pase la reforma laboral. Aquí el temor es que los colombianos, por medio de ese voto, le demuestren a los de la oposición, les demuestren a los que creen tener el poder, que en realidad el poder no es de ellos, sino que el poder es del pueblo. Le temen a esa manifestación popular, le temen a que los colombianos salgan masivamente a las urnas y que no solamente se apruebe esa consulta, sino que además se demuestre también el apoyo al presidente Gustavo Petro. Ese es el real temor de la oposición y, por supuesto, de los partidos de derecha de nuestro país. Sin embargo, como les decía, pues en medio de esta discusión de la consulta popular se han dado varias jugadas por parte de personas como la senadora Paloma Valencia, que además aspiran a dirigir a nuestro país. Ya sabemos en qué terminaría la senadora, en qué se convertiría nuestro país si llega una persona como ella al poder, que por supuesto pues están al servicio de los privados, al servicio de los que les pagan y que les financian las campañas, al servicio de ellos y no al servicio de los colombianos, porque a través de diferentes jugaditas lo que quieren hacer es revivir la reforma laboral. ¿Cuál es el peligro de esto? Para nadie es un secreto que, por supuesto, para la oposición pues no les importa un comino la reforma laboral, no les importa el bienestar de los colombianos. Entonces, si efectivamente se revive esa reforma laboral, si en este caso hablan sobre la reforma, si la debaten, pues existe la posibilidad de que la consulta popular se hunda. Pero hay otra cosa más preocupante aún, y es que si se revive en este caso la reforma laboral, no solamente se va a hundir la consulta popular, sino que también van a tener vía libre para hundir nuevamente la reforma laboral, y así pues nos quedamos sin consulta y sin reforma laboral. Esa es la jugadita, por supuesto, de la oposición y de esos partidos tradicionales. Pero resulta que no solamente es eso. Los mismos senadores que hacen parte del gobierno del presidente Gustavo Petro han denunciado que se cambió el orden del día en el Senado de la República. Ayer, en el orden del día en el Congreso de la República, había quedado como primer punto la discusión de la consulta popular. Misteriosamente amaneció y ese orden del día cambió completamente. Y en el primer punto apareció, en este caso, pues debatir sobre si se revivía o no la reforma laboral. Y ya les voy a mostrar a ustedes qué es lo que dicen los senadores y, por supuesto, también cómo la misma senadora Paloma Valencia, allí sin ningún tipo de vergüenza ni escrúpulos, frente a todos los colombianos, les declaró que el único objetivo de la oposición es torpedear y sabotear al gobierno del presidente Gustavo Petro a toda costa. Pues antes de continuar con este video, como siempre, la invitación a que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, gracias a las personas que siguen dejando su suscripción. Recuerden ustedes que con esa suscripción nos ayudan, por supuesto, a llegarle a muchos más colombianos para que sepan principalmente quiénes son los que están saboteando al gobierno, quiénes son los que no permiten que pasen las reformas, pero sobre todo quiénes no pueden pasar en las próximas votaciones, quiénes no pueden llegar nuevamente a cargos tan importantes como el Senado o la Cámara de Representantes en el año 2026, y lo vamos a dejar muy claro en este video. Quiero que empecemos inmediatamente con esta publicación que realizó el Partido del Cambio Radical, uno de los partidos más corruptos que tiene nuestro país. Pues para absolutamente nadie es un secreto la disputa que durante estos últimos días ha tenido la compañía Frisbee, esta compañía pereirana que en los últimos días pues se ha visto en una disputa legal con Europa, y es porque estos están utilizando el nombre y la imagen de Frisbee para abrir nuevas sucursales desde allá, pero que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro país. Frente a eso, pues varias marcas, varios restaurantes, varios comercios pues mostraron su apoyo y su solidaridad a Frisbee frente a este tema que, por supuesto, pues los afecta completamente, porque se está utilizando toda la marca, se está utilizando toda la imagen para abrir nuevos negocios en otro país. Sin embargo, pues
Como era de esperarse, no faltan los oportunistas, como el partido Cambio Radical. Observen ustedes lo que ellos publicaron. Frisbee, estamos contigo y por eso decimos no a la consulta popular y no a la competencia desleal. Sí al crecimiento de la empresa privada y su aporte a la generación de empleo. 100% industria colombiana. Esto es realmente asqueroso y por supuesto de oportunistas. Cómo están utilizando una situación bastante lamentable que está utilizando o que en este momento pues está pasando lamentablemente Frisbee para que el partido Cambio Radical lo utilice para hacer política, pero sobre todo para irse en contra de la consulta popular y en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero resulta que el partido del Cambio Radical pues también en las últimas horas se refirió a este tema de la consulta y todos sus integrantes pues era evidente que no van a legislar en favor de los colombianos, sino que se declararon en contra de la consulta popular y que asimismo van a votarla. El senador Wilson Arias de hecho también se pronunció alertando a todos los colombianos frente a esa nueva jugada que pretende la oposición, que es revivir la reforma laboral para así hundir y negar la consulta popular y después hundir la reforma laboral. Ese es el procedimiento que buscan los partidos de oposición. Vean ustedes lo que menciona el senador Wilson Arias. Ojo, pueblo colombiano, el senador quiere revivir la reforma laboral para negar la consulta popular y en 2 semanas volver a hundir la reforma laboral. Es una clara trampa. Observen esto. Con trampa, el Senado de la República acaba de cambiar el orden del día que se había acordado el día de ayer. Ya no se va a votar la consulta en primer lugar del día de hoy. Quieren negar la consulta y revivir la reforma laboral para volverla a hundir en 2 semanas. Es una trampa contra el pueblo. ¿Ustedes creen que en 2 semanas este Congreso va a aprobar los derechos laborales que llevan 20 años negándole al pueblo? Es una trampa. Hay que seguir con la defensa de la consulta popular. Una trampa, por supuesto, una asquerosidad lo que busca la oposición, que tanto así, incluso el senador Iván Cepeda también se pronunció, se mostró bastante preocupado, pero sobre todo también bastante molesto sobre el cambio del orden del día en el Congreso de la República. Les mencionaba yo al inicio de este video que por supuesto dentro de las jugadas también estuvo que se cambió ese orden y en donde ahora ya no se va a hablar primero sobre la consulta popular, sino para revivir la reforma laboral que los mismos congresistas decidieron hundir. Es decir, no quisieron debatir, no quisieron argumentar, pero ahora que se viene la consulta popular, le tienen miedo a la expresión del pueblo, le tienen miedo a ese apoyo al presidente Gustavo Petro y por eso quieren revivir la reforma para hundir la consulta y después hundir la reforma laboral. Esas son las jugadas de la oposición. Vean ustedes las contundentes palabras del senador Iván Cepeda. Hemos sido sorprendidos en el día de hoy por un cambio de reglas del juego. De manera absolutamente inexplicable, después de que la plenaria ayer desarrolló durante horas una discusión sobre la consulta popular, aparece un orden del día en el cual, me disculpa que lo tenga que decir de esta manera, aparece atravesada la votación y discusión de un informe sobre otro tema totalmente distinto, sin ninguna clase de explicación. Entonces, presidente, lo primero es una explicación que le pedimos usted le dé a la plenaria de por qué no se entra a votar directamente la proposición radicada por el señor presidente de la República el 1 de mayo de este año para que se convoque de manera inmediata una consulta popular sobre la reforma laboral. Y segundo, si es que esa explicación no es convincente, entonces, como lo hemos pedido a través de una proposición, se vote la modificación inmediatamente del orden del día. Se nota además el claro sabotaje o incluso la complicidad por parte de Efraín Cepeda, el presidente del Senado de la República, para sabotear la consulta popular. El mismo senador Iván Cepeda lo menciona y es que necesita una explicación de por qué se priorizó la apelación de la reforma laboral antes de la consulta popular. Si en el orden del día ayer había quedado que el primer punto era debatir sobre la consulta popular, pero eso no fue lo único
único de lo que habló el senador Iván Cepeda. Él allí inmediatamente mencionó que si efectivamente se va a revivir y se va a hablar sobre la apelación de la reforma laboral, el partido de gobierno no va a ser parte de esa jugadita. Allí lo declaró y quiero que ustedes mismos lo escuchen. Si me permite, quisiera su atención. A ver, colegas, en un tono respetuoso con el presidente del Senado, con todas y todos ustedes, fijar posiciones claramente. Aquí tenemos una discusión de fondo. Ustedes han querido ponerla en términos de que nosotros tenemos una estrategia electoral. Perfecto, respetamos su posición. Pero a lo que nos mueve la decisión de haber optado por una consulta es hacer una reforma social. Esa es nuestra posición. Ustedes quieren eludir la votación de la consulta, los entendemos. Pero entonces, no disfracen, no maquillen su propósito. Votemos claramente la consulta, es lo que estamos aquí discutiendo. No sean hipócritas, básicamente es lo que quiere decir el senador Iván Cepeda. No sean hipócritas, no sean oportunistas, quieren posar de correctos, pero lo único que quieren hacer es seguir hundiendo a los colombianos. No sigamos buscando subterfugios, justificaciones para no hacerlo. Entonces, presidente, si se sigue por el camino de intentar meternos gato por liebre, es decir, de votar una apelación que todos lo sabemos aquí, tiene un futuro totalmente incierto, que va a terminar en lo que hemos visto hasta ahora, y es en una ausencia total de reforma laboral. A eso, queridos colegas, les queremos decir, no nos vamos a prestar. Si se llegase a la instancia en que ustedes deciden votar primero una apelación, háganlo, pero no con nosotros. Nosotros no participaremos de esa votación. Que les quede claro, que les quede claro. Lo nuestro es una consulta popular y que a la gente que está fuera de este Congreso le quede claro quién no quiere la consulta, que son ustedes. Gracias, presidente. Completamente despreciable de verdad lo que está haciendo la oposición, pero sobre todo es muy admirable la posición del senador Iván Cepeda, que fue muy claro frente a esas jugadas de la oposición y en donde dice que por supuesto él no le va a seguir el juego a personas como Paloma Valencia, que buscan en este caso revivir la reforma laboral para hundirla y dejar a los colombianos sin consulta y sin reforma. Bastante oportunistas son los de estos partidos tradicionales. Sin embargo, les mencionaba yo a ustedes al inicio de este video que la senadora Paloma Valencia, de la forma más descarada, sin ningún tipo de vergüenza, así tal cual lo mencionó sin pena ni gloria en el Congreso de la República, que su único objetivo en realidad es sabotear las reformas y sabotear al presidente Gustavo Petro, que no les importa absolutamente nada y que lo harán las veces que sean necesarias. Asimismo lo dice. Observen ustedes por favor esta canallada que dice la senadora Paloma Valencia, porque de verdad no hay palabras. Ahora imagínense ustedes si esta señora, nada más así que es senadora de la República, se opone a proyectos tan importantes que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo será si llega a la presidencia? Vean esto. Está siempre con los ojos abiertos para impedir que este gobierno destructivo y corrupto avance. Destructivo y corrupto, habla la senadora Paloma Valencia, que además no se ha pronunciado sobre el regreso de Ciro Ramírez, que también está siendo investigado por corrupción. Es decir, ellos hablan supuestamente de la corrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero no miran la misma en su mismo partido. Por supuesto que usando las herramientas de ley buscaremos siempre torpedear los proyectos que sean inconvenientes para Colombia. Pero sobre todo me gusta mucho, senador JP, porque aquí lo que estamos viendo es que el gobierno hace rato abandonó la causa de los trabajadores, que lo único que le importan son los 700.000 millones para salir a hacer campaña y tapar la corrupción horrorosa con la que se están robando la salud. Tapar la corrupción horrorosa con la que compran el Congreso de la República. Tapar la corrupción horrorosa con la que han venido saqueando los diversos sectores del país. Por supuesto, señor presidente, y a mucho honor, vamos a hacer todo lo necesario para que este gobierno no tenga los recursos del presupuesto nacional a disposición de la politiquería
para seguir llenando los bolsillos de sus congresistas corruptos y vendidos. Sabemos que personas como Paloma Valencia llegan al Congreso de la República con votos, ¿no? Pero creo que es realmente insólito que todavía existan personas que crean en otros como Paloma Valencia, que existan colombianos que de verdad le crean a María Fernanda Cabal, o peor, que crean en el conjunto del Partido Centro Democrático. Observen ustedes lo que escribió aquí Sebastián Londoño, por supuesto pues mostrando su inconformismo, pero además queda uno en serio sorprendido sobre lo que pasa en el Congreso de la República. ¿Qué papelón del Senado? Acaban de aprobar una propuesta para no modificar el orden del día. Eso no existe ni tiene sentido. Uno vota proposiciones para modificar cosas, de lo contrario se vota el orden del día como viene en la mesa directiva. Quien proponía modificar el orden del día era el senador León Freddy. Esa proposición tuvo que votarse primero. Además, ese senador que menciona allí, Sebastián Londoño, pues ya había alertado sobre esa jugada de Paloma Valencia, sobre efectivamente pues presentar esa proposición, y aún así pues se hizo realidad en el Senado de la República. No sucedió absolutamente nada. Yo quiero que ustedes mismos lo escuchen a él, porque él allí hace esa denuncia de que él ya sabía lo que iba a hacer Paloma Valencia, y ya les voy a mostrar a ustedes qué fue lo que efectivamente hizo la senadora Paloma, que además pues también salió muy feliz a decir que se había ganado su proposición. Esa proposición era la de la no modificación del día, es decir, que se discutiera primero la apelación de la reforma laboral, que se reviviera la reforma laboral, que se discutiera sobre eso, si eso se llevaba a cabo o no, y no que la consulta popular, este proyecto pasara a primer punto como prioridad. Observen ustedes la denuncia que hizo el senador. Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué les puede extrañar de la famosa jugadita? La semana pasada yo lo denuncié porque escuché a la senadora Paloma Valencia advirtiendo de esta jugadita. Lo tenían ya previsto, calculado, y ahora no vaya a decir que es mentiras mías, porque se lo dije de la semana pasada. La escuché, señora Paloma Valencia, de esta jugadita, porque sabían que la consulta iba a pasar. Y la escuché diciendo, si la consulta pasa, revivimos la apelación de la reforma. Claro. Y hoy, señor presidente, y lamento que usted se haya prestado para esta jugadita. Usted dijo la semana pasada que hoy estábamos citados para votar la consulta popular, y vemos que nos ponen la jugadita. Primero, votar la apelación. ¿Y sabe quién radica además hoy la proposición para seguir con la jugadita? La señora Paloma Valencia. Nosotros radicamos para debatir primero la consulta, señor presidente, como usted había dicho desde la semana pasada. ¿Cuáles son las garantías que tenemos entonces en esta plenaria cuando usted, señor presidente, se presta para estas jugaditas con la señora Paloma Valencia, que lo tenía ya previsto? Es lamentable, y el pueblo colombiano se está dando cuenta de esta jugadita. Estas son las famosas jugaditas que definitivamente van socavando la democracia y la credibilidad con esta corporación. No hay que ni siquiera insultar, la gente se da cuenta, y por eso cada día se pierde más credibilidad la corporación, porque estamos haciendo cosas de espalda al pueblo. Hoy se están dando cuenta quiénes son los que no permiten que el pueblo se pronuncie, quiénes están evitando que el constituyente primario se pronuncie ante un Congreso que le ha dado la espalda. ¿Por qué quieren evitar eso? ¿Cuál es el miedo que le tienen al pueblo? ¿O es que tienen miedo que les ganemos la consulta con la gente, y por eso siguen insistiendo en estas famosas jugaditas? Y lo escuché, y yo no digo mentiras, y desde la semana pasada tenían esto fríamente calculado, y yo... 30 segundos con mucho gusto. Y hoy sacan la jugadita, y lamento, señor presidente, que usted se haya prestado para esta jugadita y nos cambie la regla del juego, cuando usted fue el que dijo la semana pasada que hoy íbamos a debatir la consulta popular, que era el punto del día, y vean la que nos ponen. El lunes se radicaron las proposiciones de la Comisión Accidental. Ayer se anunciaron.
Lamentable, de verdad es completamente lamentable lo que hace el Congreso de la República, pero sobre todo lamentable cómo actúa la oposición, como siempre con sus jugaditas, aprendiéndole muy bien a su jefe, el acusado y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, porque vean ustedes cómo salió Paloma Valencia efectivamente celebrando que le habían ganado o que ella había ganado esa proposición del orden del día, en donde se mantuviera primero la apelación de la reforma laboral y así luego se discutiera la consulta popular, por supuesto con intereses detrás. Ella escribió: acabamos de ganar mi proposición del orden del día y se votará primero la apelación de la reforma laboral y luego la consulta. Se dice que si gana la apelación se hunde la consulta popular. Y vean ustedes cómo salió después a través de un video alegando que supuestamente si se quería dialogar o debatir sobre la reforma laboral, pues que aprobaran en este caso esa apelación. ¿Para qué? Para luego hundir completamente la reforma laboral y quedarnos también sin consulta popular, porque eso es lo que busca, por supuesto, el Partido del Centro Democrático y todos los de la oposición. Vean ustedes esta desfachatez. Esto no es diciendo, esto es haciendo. Por supuesto que yo me levanté bien temprano para poder estar pensando en los temas de país. Esto no es diciendo, esto es haciendo. Por supuesto que yo me levanté bien temprano para poder estar pensando en los temas de país. Y lo que era muy claro es que si la apelación llega a salir favorable, entonces la consulta pierde ánimo y queda imposible sacarla adelante. Yo no quiero entregarle 700.000 millones de pesos a Petro para que haga política y logre con la cobija de la consulta tapar su corrupción, su negligencia, la violencia de este país. ¿Quieren hablar de la reforma laboral? Hablemosla, discutámosla aquí como corresponde. Y por eso gané que no van a modificar el orden del día con mi proposición. Y estamos listos para ganarles todo lo demás, porque vamos a torpedear esa consulta. Porque aquí no van a hacer demagogia con la plata de los colombianos. Vamos a torpedear hasta más no poder la consulta popular, son las palabras que dice Paloma Valencia, palabras que espero ojalá no se nos olviden a todos los colombianos, palabras que por supuesto van a quedar completamente presentes porque ya nos queda claro que a Paloma Valencia le gusta madrugar, pero no para trabajar por los colombianos, sino para trabajar en su contra. Así que quiero leerlos a través de los comentarios. ¿Han visto ustedes el debate? ¿Han visto ustedes cómo se está llevando a cabo esta discusión en el Congreso de la República? ¿Qué opinión les merece este descaro de Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, del oportunismo de Cambio Radical con la situación que está viviendo Frisbee y sobre todo frente a las declaraciones del senador Iván Cepeda y las jugadas que está haciendo la oposición para que se hunda la consulta popular, pero también para que se hunda la reforma laboral? Los leo a todos a través de los comentarios. Gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, compartir, yo siempre los leo, así que espero atentamente sus comentarios y por supuesto no olviden ir dejando su like y seguirnos también a través de las redes sociales. A todos muchísimas gracias, como siempre nos vemos y por supuesto nos escuchamos aquí a través del Punto. Chao a todos.